A principio de este año, República Dominicana y Haití estuvieron cerca de romper sus relaciones. Se cerró el paso fronterizo. El canal de riego aún está inconcluso y en él no corre agua. Decenas de trabajadores haitianos continuaron ese viernes la construcción del canal. La frontera por Dajabón se cerró. Otra vez el masacre. Bueno, mi nombre es Inocencio García Javier, yo soy el secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo y bueno, estoy aquí a la disposición de nuestra querida amiga Marjorie Félix. Bienvenido, Inocencio. Muchas gracias. Esfera Global siempre esperando con ansias toda la experiencia que usted ha adquirido en materia diplomática, derecho internacional público, relaciones internacionales, como exfuncionario dominicano frente al vecino nuestro que nos da tantos dolores de cabeza, Haití, y su larga trayectoria en la Cancillería. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Marjorie. ¿Cuál es el tema con la construcción de este canal sobre el río Masacre? Para poner en contexto a la gente, porque también las noticias explotan en los medios y asumimos que los consumidores de información son duchos en los temas. Cuando uno lee con detenimiento la formulación de la política exterior en sus relaciones internacionales, pero particularmente las relaciones de política exterior del actual gobierno con relación a Haití en su programa de gobierno del 2020, lo primero que a uno le llama la atención es en muchas de sus formulaciones muy poco realista y además con un sentido de que este gobierno iba a resolver todos los problemas haitianos, ¿no? Ya lo habíamos dicho aquí. Y se iba a convertir en una especie de líder en la República Dominicana a nivel internacional. Y si le damos, por ejemplo, seguimiento a los pronunciamientos del señor presidente de la República, muchos de sus pronunciamientos van como en esa línea, ¿no? Como si la República Dominicana tuviera en condiciones de convertirse en un ente con el cual tiene que contar la comunidad internacional para resolver los problemas haitianos. Craso y grave error. Entonces, cuando uno ve esa política exterior formulada en su programa de gobierno, repito, del 2020, uno se da cuenta que es muy poco realista. Además inexperta. Sí, y además inexperta. Sí, Yo sí. realmente me sorprendí cuando pude estudiarla a fondo, porque es como si, o una de dos, o se hizo un mal diagnóstico, porque antes inclusive del magnicidio del presidente Moïse, ya Haití venía con un deterioro de todos los factores del desarrollo, el económico, social, medioambiental, inestabilidad política, y lógicamente que si tú tienes un diagnóstico adecuado, correcto, se supone que la política exterior que formules tiene que estar en relación con ese diagnóstico, Ajustada, ¿no? A la realidad. Ajustada a la realidad, ¿no? Y se le veía al presidente desplazándose a Dajabón. Decíamos en Esfera Global que quizás era la primera vez que pisaba ese suelo el presidente Abinader. Puede estar segura que sí. Tratando de acordar un encuentro con Juvenal Moïse. Exactamente. Entonces yo, que era por demás ilegítimo en ese momento. Exactamente. Entonces, repetimos que es una política exterior que, repito, o el diagnóstico estuvo mal concebido, o si se hizo un diagnóstico correcto, entonces luego en su ejecución de la política exterior no se le hizo caso a ese diagnóstico. Así es. Y en general, todos sabemos, los dominicanos, que el contexto desde décadas en Haití es el deterioro de sus condiciones materiales y sociales de vida. Entonces, decimos esto porque para poder entender el por qué el gobierno dominicano le dio aquiescencia al gobierno haitiano, escúchelo bien, amigos televidentes, el 27 de mayo del 2021 el gobierno dominicano dio aquiescencia al gobierno haitiano, aceptó la versión del gobierno haitiano
de que la construcción del canal no iba a afectar a la República Dominicana. Eso en el marco de la En el comisión. marco de la declaración conjunta, fruto de la subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral entre los dos países. Exacto. Entonces, hay un considerando donde efectivamente el gobierno dominicano acepta esa versión de que la construcción de ese canal no iba a afectar los intereses dominicanos. Y lo lógico hubiera sido que el gobierno dominicano se hiciera acompañar de una comisión técnica de nuestro lado para verificar las informaciones que presentaba la comisión haitiana respecto del impacto de esta construcción. Exactamente, antes de emitir una declaración conjunta, ¿no? ¿Cuáles son los organismos del Estado que debieron estar presentes? El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el INDRI. Y tenemos un caso histórico, contemporáneo, que fue el acuerdo para la construcción del dique derivador internacional del río Pedernales, Sí. en 1978, el 9 de febrero, con el presidente Antonio Guzmán y el presidente Guillermo de Haití. Entonces, ni siquiera esa experiencia tomó el gobierno dominicano precisamente para, antes de firmar un acto diplomático, y cuando las altas partes asumen entre Estados un acto diplomático, bueno, ¿qué implica eso? Que tú te has comprometido, óiganlo bien, no solo en esa relación bilateral, o sea, asumes un compromiso diplomático de Estado a Estado, sino que también ese instrumento diplomático vale para la comunidad internacional. Es suponible. En consecuencia, si nosotros, como lo dice el artículo 3 de este tratado del 29 de marzo de y tú me vas a permitir leerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Del 29 de marzo, estamos hablando del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 29 de marzo de 1929, miren cuál es la situación mayor de dificultad diplomática que en el caso de que ahora el gobierno quisiese llevar a un laudo arbitral ese contencioso, entonces tendríamos problemas porque el gobierno dominicano, repito, dio aquiescencia, aceptó, firmó, pactó y firmó un acto diplomático que ya tiene condición jurídica en materia de derecho internacional. Fuerza vinculante, es además vinculante. es oponible. ¿Qué dice el artículo 10 del Tratado del 29? Las altas partes contratantes obligan a someter a arbitraje todas las diferencias de carácter internacional que surgieren entre ellas con motivo de la reclamación de un derecho formulada por una contra otra en virtud de un tratado o por otra causa que no haya sido posible ajustar por la vía diplomática. Vamos a hablar de esto ahora. Y que sea de naturaleza jurídica por ser susceptible de decisión mediante la aplicación de los principios del derecho. Y en el ordinal C y en el ordinal D dice lo siguiente: la existencia de todo hecho que, si fuere comprobado, constituiría violación y extensión de la reparación que debe darse por el quebrantamiento de una obligación internacional, que es el caso de que estamos tratando, ¿no? Hay un quebrantamiento de esa obligación internacional. Entonces, pero ¿podría existir un quebrantamiento de esa obligación por parte del Estado haitiano, siendo que el Estado dominicano admitió la propuesta del Estado haitiano mediante esa comisión mixta? Lo que pasa es que el gobierno dominicano comete dos errores. Claro. Porque resulta que en el artículo 10 del mismo tratado se dice que ninguna de las partes puede realizar obras sin la consulta a la otra parte, y además
no puede realizar obras que desvíen el curso de, en este caso, del río Dajabón. El gobierno dominicano, inclusive, una cosa realmente que llama la atención de tanta impericia en negociación, tanta impericia diplomática, por el hecho de que el reconocimiento de que hablamos en la declaración conjunta del 27 de mayo del 2021, aceptando el gobierno dominicano, repetimos, la versión haitiana de que no iba a afectar a la República Dominicana en sus recursos hídricos, resulta que también viola. Es contradictorio con el artículo 10. Es contradictorio con el tratado del 29. En su artículo 10. Es decir, que es una contradicción doble que lamentablemente, Mayori, que el gobierno dominicano ha cometido ese yerro diplomático y me llama la atención de que un yerro diplomático entonces lleve a unas medidas tan extraordinarias sin primero agotar. De eso vamos a hablar después de la pausa, claro. Vamos a la pausa primero, que en este bloque ha quedado muy contextualizado el tema, agradeciendo esta participación. Vamos a la pausa. Otra vez el río Masacre. Hoy hablamos y contextualizamos todos los aspectos esenciales de este tema que tanto preocupa a la población dominicana con el experto en esta materia, Inocencio García, secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Inocencio, por estar en Esfera Global. Muchas gracias, mayoría de nuevo. Hablamos en el bloque anterior de que es una impericia, una contradicción y un grave error del gobierno dominicano haber aceptado o pactado con la comisión haitiana que representaba los intereses de la construcción de este canal en el río Masacre, sin haberse percatado de que violaba una disposición explícita del acuerdo binacional y además sin haber consultado con técnicos de nuestra parte para verificar que aquel diagnóstico que había sido presentado era correcto. Exactamente. Pero ¿qué otras cosas podría haber hecho el gobierno dominicano ya consciente del error y ante la inminencia de este proyecto que sigue avanzando, pese a las advertencias del gobierno dominicano que ya lo había aceptado, antes de cerrar la frontera? Mira, mayoría, antes yo quisiera, para consumo de los televidentes, que dada mi experiencia, ¿no? Porque fui también embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería, tuve 2 años en la Embajada Dominicana en Haití. Lo que yo aprendí de las negociaciones con nuestros vecinos es que la divisa haitiana, el principio de negociación de los haitianos con la República Dominicana, se basa en el siguiente aforismo: dar mucho de palabra y poco de obra. Sí. Esa es la divisa, el principio con el que se manejan las negociaciones diplomáticas de los haitianos con respecto a la República Dominicana, y yo creo que nosotros debemos de tener eso presente, los dominicanos. No es porque seamos enemigos, ¿no? Sino que, lógicamente, ellos actúan de manera correcta desde la perspectiva de la teoría realista de las relaciones internacionales, que la defensa de sus intereses. La defensa de sus intereses, ¿no? Yo creo que es muy inteligente. Y claro, muy inteligente, y yo creo que nosotros tenemos que aprender. Pero otro aspecto que a nosotros como Fuerza del Pueblo nos preocupa es el siguiente. La pregunta sería: ¿agotó el gobierno dominicano los pasos, dio los pasos condignos? Las vías diplomáticas. Para tomar las vías diplomáticas, como es, por ejemplo, algo muy normal y muy corriente en caso de no solamente de un contencioso como este, pero mucho más, sino que son instrumentos normales entre Estados, que son las notas verbales, ¿no? Y la pregunta que uno se hace: ¿envió la Cancillería Dominicana
antes de tomar estas medidas extraordinarias de cierre de frontera, en el cierre del espacio terrestre, marítimo, y los pasos fronterizos. Y los pasos también. fronterizos que inclusive ya están afectando el comercio entre los dos países y están afectando también a dominicanos. La pregunta es esa, si se dieron esos pasos, pero luego corresponde, por el deterioro de la institucionalidad en Haití, que no hay Estado, ¿no? Corresponde también preguntarse si el gobierno dominicano ha contemplado encaminar diligencias diplomáticas ante la Organización de Estados Americanos y ante la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para que conste en los respectivos organismos multilaterales de este contencioso y esta violación que se está produciendo con la construcción de manera unilateral de ese canal haitiano. Repito, solo en los 500 metros que entra el río Dajabón, que nace en la República Dominicana, en esos 500 metros, los haitianos pretenden desviar el curso total del río Dajabón hacia sus tierras, afectando alrededor de 15.000 productores agrícolas de esa zona, la zona norte de la frontera dominicana, y entonces no estaríamos haciendo esa pregunta si el gobierno dominicano primero ha comunicado a las autoridades de facto que están ahí, pero son las autoridades que están. Sigue funcionando el Ministerio... La Cancillería haitiana. Sigue funcionando la Cancillería haitiana, sigue funcionando su embajada acá. Aquí tenemos una misión. Hay una misión diplomática, claro, ¿no? Y de lo que se comenta en Haití, que yo he escuchado precisamente comentaristas haitianos diciendo que ese cierre total de tierra, mar y aire es prácticamente una ruptura de relaciones diplomáticas. Así es. Aunque no se enuncie de manera formal. El tema no es solo bilateral. No, no lo puede ser. Es decir, entonces hay otros aspectos de carácter, yo diría, mayor y más del lenguaje diplomático, ¿no?, que se debe usar a nivel internacional. Porque, por ejemplo, tú no debes, ¿no?, a pesar de que tenga tensiones con un determinado Estado, con el que tenga relaciones diplomáticas, tiene que tener cuidado en el uso del lenguaje que tú utilizas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me refiero al caso del presidente y del canciller, cuando, y particularmente, ¿no?, las declaraciones del canciller en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando habla de enviar una misión militar robusta. Entonces resulta que ese lenguaje hay que cuidarlo, porque lo primero, que la misión militar robusta ya ocurrió, que fue la de la MINUSTAH, y fracasó. ¿Cuántas intervenciones hubo en Haití? 23, desde el 90 hasta la fecha. Ha estado 23 todo intervenido. Intervenciones. Y la robusta, que fue de 13 años, fracasó. El simple hecho de ser militar ya la hace robusta. Exactamente. Y bueno, ¿por qué tienes que cuidar el lenguaje diplomático? Porque resulta que el artículo 10 de la Carta de Naciones Unidas precisamente habla del respeto a las soberanías nacionales, ¿no? Entonces nosotros como adherente a esa carta y inclusive a nuestra Constitución, respetuosa del no inmiscuirse en los asuntos interiores de otros estados, ¿no? No solamente estaríamos violando lo dispuesto por la Constitución nuestra, sino también de la misma Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que propone la Fuerza del Pueblo? Ante las dificultades que tiene la vecina nación, ¿estamos pidiendo una fuerza militar robusta? No, porque ya fracasó. Lo que estamos diciendo nosotros como Fuerza del Pueblo es, a partir de la experiencia, de la mala experiencia, del mal sabor que quedó tanto en Naciones Unidas
con el fracaso de la MINUSTAH, como los haitianos, que se quedaron con un mal sabor, es que haya un apoyo a ese gobierno, a la Policía Nacional de Haití, con elementos especialistas en enfrentamiento de organizaciones paramilitares. Embajador, ¿y usted cree que todavía es posible la democratización de Haití? Bueno, es muy... yo no tengo... no veo ni siquiera en el mediano plazo. No, es muy arriesgado decir algo. Porque es que el deterioro de las condiciones materiales de existencia institucionales, porque no es solo mayor colapso del Estado, es que hay una fractura profunda Sí. del tejido social. Sí, totalmente. Porque ¿cómo se reconstituye, inclusive en materia de salud mental, una nación que esté a expensas de pandilleros que violan familias enteras, que incendian casas? Donde hay hambre pura. Donde hay hambre pura, donde las pandillas tienen control del agua, alimentos y electricidad, y donde las pandillas, aunque no estén en todo el territorio nacional, controlan la ruta número 1 que va de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, controlan la ruta número 2, los principales departamentos. controlan la número 3 y controlan la número 8. Entonces, estamos hablando de una situación regional, inédita, Sí. y que afecta a quien está afectando de manera directa, lógicamente, esa crisis es a la República Dominicana, porque, bueno, todas las consecuencias peores, las más malas, están llegando a la República Dominicana. Porque siempre me pregunto, hay alguien escucho a personas que señalan que no solamente gente pobre que está viniendo en masa hacia la República Dominicana, sino que son empresarios. Y yo digo, pero es que eso es una inconsecuencia decirlo. ¿Por qué? Porque yo digo, entonces, si los poderes fácticos se mudan a la República Dominicana, ¿cómo se resuelve ese problema allá? ¿A quién le cobran impuestos? ¿Quién desarrolla la economía? Bueno, y sería solamente una primera ola migratoria, porque la estampida vendrá luego. No, pero es Eso no resuelve el problema. Es que la mudanza, es decir, nosotros hemos pasado por varias etapas Sí. De inmigración haitiana. Sí. Y bueno, ha habido dos aceleradores de esa inmigración masiva, que lógicamente fue el terremoto del 12 de enero 2010. del 2010 y el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Pero el hecho es que a uno le llama la atención de que el gobierno dominicano cometa esos yerros diplomáticos delicados para el Estado dominicano y que luego entonces sobre ese hierro diplomático se adopten medidas que antes de ser adoptadas debieron ser Respaldadas por todo un andamiaje de recursos. todo un andamiaje diplomático, Sí, claro. primero a esas autoridades que están ahí, Y luego a los organismos y luego a los competentes. organismos multilaterales, Así es. donde toda la diplomacia dominicana inclusive comunique a través de nuestras embajadas el contencioso migratorio y que puedan explicar a todos los países donde nosotros tenemos misiones diplomáticas, tenemos embajadas, explicarle a esos estados qué es lo que está ocurriendo, para que la República Dominicana, en el caso de que, ojalá no ocurra, ¿no? Nunca, porque la idea no es que haya un conflicto bélico entre los dos Pero estados. eso va en cierre. Pero no podemos descartar, nunca se puede descartar un acontecimiento que se salga fuera del control de las autoridades, ¿no? Entonces tú tienes que adelantarte en materia diplomática y comunicar lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Este contencioso hídrico que se está ocurriendo entre la República Dominicana y Haití por la violación del Tratado de
del 20 de febrero de 1929, que es un tratado vinculante. Vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos desarrollando el tema. A la pausa. Inocencio García, secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, hoy habla con nosotros en Esfera Global otra vez sobre el masacre. En los bloques anteriores hemos contextualizado acerca de este conflicto de una manera que creo que es magistral y le agradezco de nuevo, Inocencio. Gracias, Miguel. Pero, ¿qué pasa con estos opinadores, líderes de opinión quizás, influenciadores, que en medios tradicionales y digitales andan reclamando el respaldo de la oposición, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, del bloque que se ha constituido a las medidas anunciadas por el gobierno? Mire, para que la sociedad dominicana tenga presente lo siguiente, hay que una pequeña historia, ¿no? En noviembre del 2021, el presidente Luis Abinader convocó a los partidos políticos y la Fuerza del Pueblo participó, ¿no? Inclusive la Alianza por el Rescate RD participó en esa convocatoria del mes de noviembre de 2021 realizada por el jefe del Estado. Inclusive se hizo con mucho entusiasmo esa participación. Luego se creó una comisión de 4 partidos mayoritarios, en lo cual estaba la Fuerza del Pueblo. Redactamos un comunicado. Ese comunicado el gobierno lo publicó, qué sé yo, 2 meses después. Y bueno, a partir de ahí ya jamás el gobierno convocó a los partidos y eso se quedó como que solamente fuese comunicado y ya, pero no hubo un seguimiento normal, sino que el gobierno abandonó esa iniciativa. Bueno, luego, uno dándole seguimiento a las declaraciones del señor presidente de la República, desde ese primer encuentro, yo particularmente percibí que había una intención en esa convocatoria del presidente convocar a la voluntad nacional con fines reeleccionistas. Y a mí esa percepción no me gustó porque tomar como instrumento reeleccionista un tema tan delicado, a mí, pero me quedé callado. Inclusive ni siquiera se lo comenté a los compañeros de la comisión designada por el presidente Fernández a ese encuentro, ¿no? Convocado por el presidente, y repito, fuimos con mucho entusiasmo. Y el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, inclusive manifestó en presencia del jefe del Estado, ¿no?, nuestro apoyo a esa iniciativa. Pero luego, cuando se fueron desarrollando meses después y pasamos al año 2022, nos dimos cuenta, ya estaba esa percepción inicial que veíamos, y yo particularmente veía, no la comenté para que no se viese que estábamos haciendo un juicio precipitado, pero luego el seguimiento a los otros acontecimientos, las actuaciones del jefe del Estado, tanto internamente con relación al tema de las relaciones dominicano-haitianas y a nivel internacional, bueno, pues yo particularmente me fui convenciendo de que efectivamente el presidente de la República, lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno no espera que un tema de esa naturaleza pueda ser tomado como instrumento velado para las intenciones que tiene el presidente de la República de reelegirse. Entonces, usted se circunscribe en los que consideran que revivir este tema, la drasticidad de las medidas de cierre de frontera,
saltándose todas las vías Bueno, diplomáticas y de derecho, obedece a fines electoreros. Sí, es que hay, lamentablemente, uno sabe que estas medidas tienen simpatía en buena parte de la sociedad dominicana, pero decirlo inclusive ni siquiera como miembro de una organización de oposición, la Fuerza del Pueblo, no. Inclusive lo estoy diciendo como dominicano, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Yo creo que se debe ser responsable, se tiene que tener seriedad con ese tema porque es un tema muy delicado. De alta sensibilidad. De alta sensibilidad. Entonces, la pregunta, si llamas en una segunda ocasión que la Fuerza del Pueblo no participó, la segunda ocasión que el presidente convoca para un pacto nacional, por un pacto por la soberanía nacional, bueno, no participamos como Fuerza del Pueblo porque efectivamente estamos viendo que ese tema estaba siendo utilizado políticamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo llamas a un pacto por la soberanía nacional cuando tú dejas que tus funcionarios o cualquier mafia, porque se supone que supuestamente los consulados están cerrados, se emitan entre junio y julio 27.123 visas? Pero eso es gravísimo. Bueno, pero no ha habido, no se ha puesto en ejecución la acción pública del denominado Ministerio Público Independiente para sancionar a los funcionarios de este gobierno consulares que emitieron 27.123 visas en 2 meses, que a entre 400 y 500 dólares por visa son alrededor de 8 millones de dólares y alrededor de 468 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve el discurso y ve los hechos, entonces uno dice, bueno, esto hay doble intención. ¿Y se ha pronunciado la Fuerza del Pueblo al respecto? Sí, claro, lo hemos hecho en varias ocasiones, porque realmente es un gran escándalo, ¿no? Y entonces uno Pero mediáticamente no ha impactado. Bueno, porque los gobiernos tienen ahora la ventaja de que dominan la prensa. Dominan los medios de comunicación tradicionales porque la publicidad, las publicitarias desaparecieron, ¿no? Y bueno, no ahora, hace un tiempo. Hace un tiempo. Además de que se descubrió que el verdadero poder está en la comunicación, porque la política es comunicación. Exactamente. Entonces, bueno, ningún medio de los tradicionales se entiende, ¿no? Sí. Quiere estar mal con el gobierno. En el caso dominicano hay una particularidad, y aunque me salto de tema, lo debo decir, es que todas las empresas o la mayoría de ellas viven del gobierno. Claro, entonces eso se entiende, ¿no? Entonces, bueno, hay unos escándalos que quizás en otro contexto, ¿no? de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, en una época de medios de comunicación más tradicionales, quizás eso no hubiese ocurrido, ¿no? Porque hubiese más contestación. Y no es una crítica a los medios tradicionales, porque sí, en los medios tradicionales aparecen voces contestatarias. Pero el hecho es que el gobierno tiene esa ventaja de escándalos de esa naturaleza, se aplacan, ¿no? Pero es realmente un verdadero escándalo. Y los 29 casos de corrupción de este gobierno, todos los funcionarios que han sacado, que no hay una acción del denominado Ministerio Público Independiente. Pero el hecho es, el criterio que tiene precisamente es que esas medidas tienen que ver, entre otras cosas, con el objetivo reeleccionista del presidente Luis Abinader. Hay que aclarar como Fuerza del Pueblo que no es que al gobierno dominicano no le corresponda constitucionalmente la defensa de la soberanía nacional, sino que lo que estamos diciendo es que esas acciones
no sean tan extraordinarias, no sean parte precisamente de un uso relacionista de un tema tan delicado, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con defensa de la soberanía nacional, lógicamente que la Fuerza del Pueblo lo apoya, sino que lo que estamos diciendo es, no nos gusta que un tema tan extremadamente complejo se utilice para conseguir un antagónico para y casarse con una gloria. No, y para cosas tan deleznables como es conseguir votos. Bien. Vamos, embajador, a una breve pausa de comerciales. Seguimos en el último bloque desarrollando el tema. Vamos a la pausa. Hoy hablamos sobre el masacre en la esfera global, todos los temas relacionados con este conflicto binacional, y nos acompaña Inocencio García, secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo. Llegamos al último bloque, retomando para que la audiencia que se incorpora más tarde a ver el programa entienda. Detrás de este proyecto haitiano, ¿hay intereses empresariales o hay un respaldo directo del gobierno? ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles en las actuaciones del gobierno dominicano? Y si eso, es una pregunta larga, y si eso le hace perder el derecho de accionar por cualquier vía posible, al haber aceptado previamente, sin estudiar a qué se estaba comprometiendo y sin la ayuda técnica necesaria. Sí, bueno, cuando un Estado comete un error en el ámbito diplomático, en las relaciones entre Estados, bueno, pues lo que está ocurriendo con ese Estado es que se está debilitando. Se está debilitando en esa relación bilateral, sí, pero además se está debilitando en un eventual arbitraje internacional, ¿no? Y hemos dicho que lamentablemente el gobierno dominicano, respecto al tema que estamos tratando, que es la construcción del canal que va a derivar las aguas del río Dajabón o Masacre, toda el 100% hacia Haití, hacia territorio haitiano, a pesar de que ese río nace en la República Dominicana. Bueno, pues al aceptar la versión de la comitiva haitiana en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y de Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral, bueno, pues de suyo ya el gobierno se está amarrando en materia de negociación, tanto bilateral como internacional. Tiene poco margen para actuar. Es decir, el margen lo estrechó, el margen diplomático que nunca debe ocurrir, lamentablemente por ese error en la negociación, lo estrechó. Y entonces le arrima agua al molino de un gran enemigo de los dominicanos, que es el exministro y ex canciller Claude Joseph, que es enemigo jurado de la República Dominicana. Nosotros no tenemos nada en contra de Haití, simplemente de que las cosas se hagan como manda el derecho internacional y como mandan los tratados entre los dos estados. Entonces, bueno, si son la especie que circula, es que son empresarios haitianos, empresarios poderosos haitianos, que están no solamente ejecutando la obra, sino que lógicamente la financian. Y la inacción del gobierno, cuando tiene empresarios que están desarrollando un proyecto que implica la violación de un acuerdo binacional. Bueno, el tema ¿Se compromete el gobierno? ¿Te refieres al gobierno haitiano? Sí, se compromete. El otro error que lamentablemente comete el gobierno dominicano, no lo digo yo, sino que están sus declaraciones en los medios nacionales, es que también acepta la versión del gobierno de facto del primer ministro Ariel Henry de que ellos no tienen nada que ver. Y sin embargo, ya está en los medios y en las redes sociales
la custodia de un cuerpo élite de la Policía Nacional Haitiana custodiando la obra. Entonces quiere decir que si hay un cuerpo élite de la Policía Nacional Haitiana dependiente del gobierno de facto, hay un respaldo del gobierno. entonces hay un respaldo. Pero lamentablemente también el gobierno dominicano acepta la versión del gobierno haitiano diciendo que no tiene nada que ver. Es decir, que el gobierno haitiano está actuando en ese problema que tenemos entre los dos países, está actuando ya sea por comisión o por omisión. Pero por los hechos, yo creo que está actuando por comisión, no por omisión. Porque ahí están autoridades militares, policiales, claro, haitianas, ya hay funcionarios custodiando del la Estado. obra, e inclusive ese tema está siendo ha creado tal intensidad en Haití que ha habido ceremonia de izamiento de bandera y de canto del himno nacional haitiano. Pero detrás de eso también está el negocio del agua. Entonces, bueno, si se pregunta si son empresarios haitianos, no es de dudar, porque efectivamente el mismo presidente Jovenel Moïse, que era productor de plátanos y de guineo, ¿no? Estaba interesado en esa obra. En el proyecto del agua. En el proyecto también. del agua, ¿no? Es decir, que si tenemos un estado que ha colapsado, ¿no? Un estado donde hay 200 pandillas controlando el territorio nacional, prácticamente su totalidad, bueno, pues lo que tiene enfrente el Estado dominicano es una situación realmente muy compleja, no solamente desde el punto de vista bilateral, yo diría más que bilateral, desde el punto de vista internacional, multilateral. Finalmente, embajador, ha dicho algo, a mí no me consta, y quisiera indagar sobre eso. Sabemos que el derecho internacional se codifica constantemente. Puede haber pensado en todo, ¿no? El derecho internacional y quienes lo construyen. Pero no sabemos cómo mueren los estados, porque Haití está más allá de haber colapsado. Es algo más agudo, es más profundo. ¿Qué dice el derecho internacional sobre estados que colindan, que además uno de los dos ha colapsado, no tiene control de su territorio, no tiene autoridades, porque allí no hay autoridades, no hay un Congreso, no hay un sistema de justicia, no hay instituciones? Usted bien ha señalado que hay una condición hasta de ver comprometida la salud pública y la salud mental de una población azotada por bandas, por delincuencia, por violencia constante. Mira, Mayori, ante esa pregunta, la gran complejidad en materia de aplicación del derecho internacional es el hecho de que tenemos una crisis geopolítica mayor, que es la guerra Rusia-Ucrania con la OTAN. Es decir, porque no es, siempre digo, no es Rusia-Ucrania. Ucrania está en el centro, pero es una guerra entre Rusia y 35 naciones de la OTAN. Que además no circunscribe en la Guerra Fría. Claro. Y lógicamente que se agrava esa crisis geopolítica internacional cuando tú tienes ya desestabilización en África por los golpes de estados, ¿no? Militares que están sacando, por ejemplo, en el caso de Francia, ya rompieron relaciones diplomáticas, sacaron a los militares franceses que estuvieron ahí por muchos años, ¿no? Es decir, y también ahora está el tema de la tensión que se está produciendo en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Kazajistán, ¿no? Que también esa otra tensión se sumaría a la agenda de la crisis geopolítica del Consejo de Seguridad. Entonces, hemos dicho desde la Fuerza del Pueblo, esa crisis geopolítica mayor le quita atención e interés a esta crisis
geopolítica menor, insular y regional, porque resulta que esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad están en guerra. Es decir, tú tienes por un lado a 3 países, 3 potencias occidentales, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, y por el otro lado tiene a Rusia y China, ¿no? Que están formando bloques. no es cierto que van a sesionar para resolver un problema No, insular. inclusive ya han dicho que se va a posponer la solución de una resolución para asistir a Haití en cualquiera de las modalidades para resolver ese grave caso que nosotros tenemos al lado. Se va a posponer, pero se pospone precisamente porque es que estamos además, porque ese desfondamiento mayor y del Estado haitiano nos agarra en un momento que pudiésemos llamarle, como le llama Humberto Eco en el libro, él como coordinador, en el libro Bárbaros, Cristianos y Musulmanes, en su introducción, cuando él habla de la Edad Media, dice que no es ni un periodo, ni una época, sino que es una edad, poco como cubriendo el concepto de edad, todo lo que tenga que ver con periodización. Bueno, pues yo creo que nosotros podemos comparar este tiempo histórico que estamos viviendo como una gran edad, porque es que se están produciendo transformaciones extraordinarias a nivel mundial, ¿no? Y ya estamos ante la presencia de 2 grandes bloques. Un bloque occidental, liderada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países fuera de estas 2 regiones, y por el otro lado tenemos a los BRICS, ¿no? Que se han ampliado también. Entonces, para ir directo a tu pregunta, ante un panorama geopolítico, de crisis geopolítica como estamos viviendo, bueno, está la Carta de Naciones Unidas ahí. El estatuto de intervención de estados que entraron en fideicomiso terminó en 1994, fue la última acción de Naciones Unidas en ese tipo de experiencia, ¿no? De intervenir mediante un fideicomiso a estados colapsados. Eso terminó en 1994. Cada vez que se quiere alguien tanto nacional como de comunidad internacional pueda alegar un fideicomiso para Haití, bueno, pues el escollo que hay es efectivamente que el derecho internacional contenido en la Carta de Naciones Unidas no permite que Haití pueda entrar en un fideicomiso porque es un Estado, desde el punto de vista de la Carta, soberano. Bueno, Haití no hay quien lo salve por ahora. Entonces el problema lo tenemos nosotros los dominicanos, sí. Que yo digo, ¿cuál es la solución dominicana? Bueno, la solución dominicana es, voy a hacer esta expresión equivalente a la que pronunció el profesor Juan Bosch en la década de 1970, cuando la confrontación izquierda y gobierno de Balaguer, ¿no? Las organizaciones de izquierda y el gobierno de Balaguer, que don Juan planteó para que no siguieran acribillando a esos jóvenes de la izquierda dominicana. Don Juan llamó a llevar al gobierno a su propia legalidad. Pues yo, tomando en cuenta esa expresión de don Juan, digo que si nosotros queremos enfrentar esa avalancha geopolítica insular que tenemos con el desfondamiento del Estado de Haití, tendríamos que llevar al Estado dominicano a su propia legalidad. ¿Qué implica? Cumplir con todas las leyes que regulan la migración, que regulan el comercio, que regulan el artículo 10, si mal no recuerdo, 10, 9, 10 o 11, que habla del régimen fronterizo, y que nosotros realmente apliquemos con todas las consecuencias
lo que Y señala... acabar con el marco corrupto de las relaciones internacionales. Y acabar con el marco que corrupto es lo peor. de las relaciones internacionales. Muchas gracias, embajador, por estar en Esfera Global e ilustrarnos durante esta hora sobre un tema de tanta sensibilidad y complejidad. Muchas gracias a ti, Mayor.